Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenezer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista. Rema. Edición. 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 13. Manto de confusión. Por Jorge Contreras Ayala. Babel o Babilonia, según el diccionario Jones, significa confusión. Sin embargo, el diccionario BDB Definition especifica aún más este significado. Confusión por mezcla. Es por esto que cuando nos referimos al manto de confusión, indefectiblemente nos estamos refiriendo al manto babilónico. Babel fue el comienzo del reino de su fundador, Nimrod, rebelión, quien fue un poderoso cazador, a los cuales esclavizaba. Por eso a Babilonia se le llama la tierra de Nimrod, la cual al final será devastada cuando sean colocados los 7 pastores y los 8 príncipes, tras la venida del Señor profetizada, ya en el siglo VIII a.C., en Miqueas, capítulo 5, versículo 2 al 6. En Babel, los hombres quisieron hacer una torre que se comunicara con la Babilonia celeste, y usaron asfalto, alquitrán, de las profundidades de la tierra. Como mezcla. En lugar de cemento hecho de arena, personas. Cal, que evita corrupción. Y agua, palabra. Entonces ocurrió la confusión de las lenguas, y los hombres se separaron. Lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo 3 al 9. El Señor Jesús advirtió que un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar, como dice en Marcos capítulo 3, versículo 24. En la actualidad, el enemigo quiere usar el manto de confusión en contra de la Iglesia de Cristo para dividirla, y que de ese modo no perdure, y para lograr su propósito utiliza diversas estrategias que debemos conocer para no caer en sus trampas. Confundir lo malo con lo bueno. Josué, capítulo 7, versículo 11. El Señor señala que hubo pecado en el pueblo porque fueron tomados objetos dedicados a la destrucción, anatema. Cuando se descubre que Acán, problema, introdujo en su tienda un manto babilónico y lo enterró junto con oro y plata, señala que lo tomó porque el manto era muy bueno. Esta palabra, según la concordancia Strong, es la H2896. Tob puede traducirse como muy bueno. Josué capítulo 7 versículo 21. Versión del oso. Podemos ver la importancia de que el cabeza de casa discierna lo bueno de lo malo y decida las cosas que permitirá que entren a su hogar, ya que, si se equivoca, vendrá la calamidad para él y su familia. Cabe mencionar que la plata, salvación, que tomó fue puesta debajo del manto, y nosotros no podemos arriesgar nuestra salvación bajo el manto de confusión. Confundir la doctrina verdadera con la falsa. Cuando Salmanasar, rey de Asiria, tomó Samaria, llevó personas de 5 pueblos extranjeros a vivir a Israel, siendo uno de ellos los babilonios, y como no tuvieron temor al Señor, fueron atacados por leones, enviados por Jehová por no conocer la religión del país. Les llevaron sacerdote que les enseñara, pero este era un sacerdote del becerro de Betel, y les enseñó mal, así que siguieron creando sus propios dioses, como nos enseña el segundo libro de Reyes capítulo 17, versículo 23 al 29. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Según el segundo libro de Reyes capítulo 17, versículo 30, Sucot Benot significa el lugar de la hija, y se refiere a las enramadas donde se practicaba la prostitución de culto en los lugares altos de Samaria, debido a que el pueblo de Israel fue mezclado con gente babilónica que no quiso aprender las malas costumbres y enseñanzas dictadas por el sacerdote de Betel. Cuando se menciona el lugar de la hija, entendemos que se está colocando a la hija de Sión en el lugar de culto prostituido, es decir, en una doctrina corrompida por la confusión, como la que presenta la Iglesia imperial, que mezcla las costumbres de los pueblos conquistados con la doctrina pervertida que ya viene manejando, y le otorga el mismo valor a las tradiciones que a la Biblia, permitiendo una mezcla de ideas doctrinales, de hombres, doctrina de demonios y apenas una pincelada de doctrina cristiana, mezcla que llevará a la destrucción.
Qué importante es aprender la palabra no adulterada a los pies de un verdadero ministro de Dios. Confundir enemigos con amigos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo Merodac Baladán, que significa adorador de Baal, hijo de Baladán, que significa Bel es su señor, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que aquél había caído enfermo. Babilonia está íntimamente relacionada con la intriga, la mentira, la hipocresía y la traición, y en este caso la intención del rey de Babilonia era confundir con sus regalos al incauto rey Ezequías. Nosotros también somos reyes, haciéndole creer que era un rey amigo preocupado por su salud, cuando su intención era espiar sus riquezas, sus defensas y sus debilidades para posteriormente someterlo como un poderoso cazador de hombres, como dice en segundo libro de Reyes capítulo 20, versículo 17 al 18, lo cual ocurrió finalmente con la caída de Jerusalén y la quema del templo a manos del rey Nabucodonosor, dando así inicio a los 70 años de cautividad. Lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 18 al 20. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas». Es una bendición que tengamos esta profecía de parte del Señor con respecto a Babilonia. «Yo me levantaré contra ellos», declara el Señor de los ejércitos, «y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad», declara el Señor. «La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción», nos dice el libro de Isaías en el capítulo 14, versículo 22 al 23. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 14. El manto de cautividad. Por Rodrigo Hernández. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 13, en la versión Nueva Biblia Española, dice: «Se quitará el manto de cautiva y durante un mes llorará en tu casa a su padre y a su madre. Pasado el luto, te unirás a ella. Serás su marido y ella será tu mujer». Tomando el versículo anterior como referencia para este tema, y considerando que se nos ha enseñado que el manto representa una cobertura espiritual, a la luz de la palabra. Esto también lo podemos observar en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, versión La Biblia de las Américas. Y él dijo: «¿Quién eres?». Y ella respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende, pues, tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Manto. La palabra manto proviene de la raíz hebrea H8071. Simla, según la concordancia Strong, significa manto, paño, ropa, sábana, velo, vestido, vestidura, vestir. De acuerdo con el diccionario BDB Definition, se traduce como envoltorio, manto, prenda que cubre, ropa, vestidos, un paño. El manto, como figura de vestidura o prenda que cubre, nos permite comprender lo importante que es estar bajo una cobertura espiritual pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Cautividad. En el Nuevo Testamento, el concepto de cautividad adquiere un matiz espiritual profundo. Cristo aparece como el libertador que vino a poner en libertad a los cautivos, liberando al ser humano no solo de opresores humanos, sino del pecado, de la muerte y del poder de las tinieblas. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18, Biblia de las Américas. En la vida cristiana, la cautividad también se entiende como toda atadura interior. Miedos, vicios, costumbres, pensamientos contrarios a la verdad de Dios. El apóstol Pablo usa el término para hablar de la batalla espiritual de la mente, cuando dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, versión Reina Valera revisada 1977. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. La cautividad puede ser positiva o negativa, dependiendo de si es una esclavitud al pecado o sujeción voluntaria al Señor. Cautivo. El término cautivo refiere a una persona apresada o esclavizada, especialmente en el contexto de guerra. Sin embargo, también puede designar a alguien en servidumbre espiritual, atrapado por el pecado, costumbres, entorno, por el lugar donde nació, su familia o incluso su primera iglesia. Todas estas circunstancias pueden dejar una huella profunda que se convierte en una forma de cautiverio. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cautivo puede entenderse como apresar, prender, aprehender, aprisionar, encadenar, encarcelar, dominar, someter, sojuzgar, esclavizar. En Juan capítulo 8 versículo 31 al 32 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para alcanzar esa libertad, primero debemos reconocer nuestra condición de cautivos o esclavos. Sin embargo, los judíos le respondieron: Jamás hemos sido esclavos de nadie. No reconocieron su situación y como consecuencia de ello tampoco reconocieron al Hijo de Dios, porque eran cautivos y les dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el padre de mentira. Debemos examinar nuestro interior para saber si somos cautivos de algo o de alguien que no es del agrado de Dios. En Isaías capítulo 61 versículo 1 de la Biblia de las Américas, dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18, de la Biblia de las Américas dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. La Biblia Contemporary English Version se traduce esta última frase como liberar a todo el que sufre. La Biblia del expositor comenta lo siguiente respecto a este pasaje. Cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, aprendemos la necesidad absoluta de la persona y la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Al decir, me ha ungido, se afirma que el Señor Jesús es el ungido absoluto. En consecuencia, la unción del Espíritu Santo le pertenece a Cristo, y la unción que actualmente disfrutamos es por medio de su autoridad. El pasaje continúa: para predicar libertad a los cautivos, lo cual se refiere a la cruz. También dice, y a los ciegos vista, indicando que las vicisitudes de la vida a veces encierran a las personas en prisiones mentales o espirituales. Solo el Señor, y únicamente por lo que Él hizo en la cruz, puede abrir la puerta de la cautividad y hacernos verdaderamente libres. En resumen, la cautividad es un recordatorio de que Dios disciplina, pero también libera. Que el ser humano es propenso a perder su libertad espiritual, pero en Cristo puede encontrar redención y libertad plena. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 15. El manto de violencia. Por Pablo Orellana y Mónica de Orellana. Dice en el Salmo capítulo 73 versículo 6. Biblia de las Américas. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. El Salmo 73. Atribuido a Asaf, examina la prosperidad de las personas injustas y el sufrimiento de quienes buscan la rectitud. En el versículo 6 se utiliza una imagen poderosa. El manto de violencia los cubre. La violencia no aparece como un acto aislado, sino que se convierte en una vestidura. Según la concordancia Strong, la palabra violencia H, 2555 jamás, que se traduce ganancia injusta, crueldad, hacer iniquidad, injusto o ruptura del orden divino.
algo que rodea y define a quienes la portan. El manto de violencia sugiere que, para ciertas personas, la injusticia y el abuso no son simples accidentes, sino una especie de segunda piel, algo que se deja ver. La violencia como vestidura. Su manera de vivir está recubierta de maldad, injusticia y agresión hacia otros. La violencia es su ropaje, lo que los identifica ante el mundo. La vestidura representa la identidad y el estado espiritual. Así como los sacerdotes se vestían de lino fino para ministrar en santidad, y los redimidos son descritos como vestidos de ropas blancas, como menciona Apocalipsis capítulo 19 versículo 8, símbolo de pureza, los impíos aquí aparecen vestidos de violencia. Es decir, la maldad es su ropa diaria, aquello con lo que cubren sus acciones y pensamientos. Este manto nos recuerda que el pecado no se queda escondido en el corazón, sino que tarde o temprano se manifiesta en la conducta externa. Así como el creyente está llamado a vestirse de Cristo, según Romanos capítulo 13 versículo 14, a vestirse de amor, como dice Colosenses capítulo 3 versículo 14, el impío se viste de odio, injusticia y crueldad. Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón, nos enseña primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7. El mundo moderno muchas veces admira a quienes logran poder, dinero o fama a cualquier precio. Pero detrás de esa corona de soberbia hay explotación, mentira, manipulación o violencia. El cristiano debe discernir qué tipo de vestidura lleva puesta. ¿Nos vestimos de orgullo, de dureza, de enojo? ¿O dejamos que el Espíritu Santo nos revista de humildad, mansedumbre y justicia? El Salmo 73 concluye con esperanza. Cuando Asaf entra en la presencia de Dios, entiende el fin de los impíos y reafirma que lo mejor es estar cerca de Dios y tenerlo como nuestra porción eterna. El manto de violencia es símbolo del estado espiritual de los impíos. Su vida está revestida de pecado y orgullo. Pero los hijos de Dios estamos llamados a vestirnos del manto de justicia, como dice en Isaías, capítulo 61, versículo 10, cubiertos por la gracia de Cristo, reflejando la mansedumbre y el amor de aquel que nos salvó. Cuando se cubre de violencia viene destrucción. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 12. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. El hebreo dice, porque la tierra estaba llena de violencia que emanaba de sus caras. La idea es que entendían lo que hacían, y por eso es que desafiaron a Dios para que los detuviera. Dios no tuvo más remedio. De no ser por Noé, la raza humana hubiera dejado de existir, y este mundo hubiera vuelto a un estado desolado y vacío, dice Génesis capítulo 1 versículo 2. Los hijos de Dios tienen otra vestidura. Vestirse del nuevo hombre. Efesios capítulo 4 versículo 24. Vestirse de amor. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Vestirse de Cristo. Romanos capítulo 13 versículo 14. Vestirse con el manto de justicia. Isaías capítulo 61 versículo 10. El siervo de Dios no se viste de violencia, sino de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Biblia de las Américas. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Incluso el versículo 12 nos dice que nos vistamos con las armas de la luz, para que no seamos sorprendidos con deseos de la carne. Pero algo muy importante para vencer toda artimaña del enemigo, que nos quiera poner una vestidura o cobertura de maldad, es que nos fortalezcamos en el Señor y en su poder, para vencer al diablo, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esta armadura nos muestra cómo resistir diferentes ataques del enemigo, pero debemos estar alertas de no ponernos coberturas que no vienen de Dios,
Por eso es importante reconocer cobertura. Ser como la mujer virtuosa de Proverbios, capítulo 31, versículo 21. Biblia textual. Y la mujer cuando usa velo, que está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 10. Estar cubiertos de Cristo, para no ser echados a las tinieblas de afuera. Mateo capítulo 22, versículo 9 al 14. Si estamos cubiertos de Cristo, no estaremos a merced del enemigo, para no actuar y pensar como el enemigo lo hace, incluso para ir a la batalla. Vamos con esa armadura antes descrita, tal como lo hizo David, no quiso colocarse la armadura de Saúl, como dice primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 39 al 40. Renunciemos a armaduras que son de rebeldes o violentos, y usemos la que el Señor nos da, para así vencer gigantes, usando cayado, figura, del pastoreo, y 5 piedras, los 5 ministerios. ¡Maranata! Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 16. El manto de maldición. Por Sami Pérez y Mario Pineda. En el libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 18, la Biblia de las Américas dice: se vistió de maldición como si fuera su manto, y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Otro manto del cual debemos despojarnos con la ayuda del Señor es del manto de maldición. Al ver el contexto de este pasaje, notamos que es un salmo de David, que es prototipo del Señor Jesús, pidiendo ayuda a Dios y mencionando a personas que lo traicionaron, siendo esto una referencia a Judas cuando indica que otro tome su cargo. Salmo capítulo 109, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 26. Por ello, este salmo describe las características que pueden conducir a una persona a tener manto de maldición, las cuales analizaremos con el propósito de identificarlas y con la ayuda del Espíritu Santo desarraigarlas de nuestro corazón. Tienen boca impía y lengua mentirosa. Salmo capítulo 109, versículo 2. Biblia de las Américas. Una persona impía es aquella que dejó de practicar la piedad, de guardarse para Dios y practica el pecado, dando lugar al engaño y a la mentira. Y la Biblia dice que Satanás es padre de la mentira. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Esto deja ver una involución en estas personas, ya que llegan a ser hijos del diablo para perdición, al igual que Judas. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12. Por eso el proverbista pedía a Dios que lo alejara de la mentira y de las palabras engañosas. Libro de Proverbios capítulo 30, versículo 8. Expresan palabras de odio. Salmo capítulo 109. Biblia de las Américas. Otra característica que conduce a tener manto de maldición son las palabras de odio. Esta viene de la concordancia Strong, H8135, sin A, y significa odio, aborrecimiento, enemistad. Esta actitud muchas veces es difícil de reconocer, ya que el odio se esconde en palabras amables, como dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 24, The Passion Translation, en español: por eso debemos quitar toda amargura, enojos, ira, disputas, insultos y odio, de modo que no tengan cabida en nuestra vida. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Biblia al día. Son acusadores. Salmo capítulo 109, versículo 4. Biblia de las Américas. La acusación puede estar en contra nuestra muchas veces, sin embargo, puede ser que en ocasiones seamos nosotros los acusadores. Hoy en día esto es algo común con el uso de las redes sociales, ya que se puede señalar a otros sin tener la veracidad de los hechos, solamente porque se vio una publicación. La Biblia dice que no debemos acusar a una persona diciendo mentiras, ya que Dios no absolverá al culpable. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Biblia en lenguaje sencillo. Pagan mal por el bien. Libro de los Salmos. Capítulo 109, versículo 5. Biblia de las Américas. La falta de agradecimiento suele causar que una persona olvide el bien recibido y no sea recíproco. Sin embargo,
Somos exhortados a hacer el bien sin cansarnos de ello. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. La Biblia de las Américas. Ya que al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Proverbios, capítulo 17, versículo 13. Biblia de las Américas. No tiene misericordia. Libro de los Salmos. Capítulo 109, versículo 16 al 17, Biblia de las Américas. No tener misericordia y perseguir al afligido, amar la maldición y no querer la bendición. La consecuencia de estas actitudes es un manto de maldición, siendo esta la recompensa del Señor a los que calumnian y hablan maldad. Salmo capítulo 109, versículo 20. Al tener manto de maldición, existen repercusiones, las cuales pueden llegar a alcanzar a la familia. Veamos lo siguiente. Cosecha lo que sembró. Salmo, capítulo 109, versículo 6. Biblia de las Américas. Dice, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. En este caso se siembra calumnia y acusación, y eso cosecha el que tiene manto de maldición, ya que ponen un malvado sobre él y un acusador a su diestra. Un ejemplo es Daniel, cuyos acusadores manipulando las leyes le tendieron trampa para acusarlo falsamente, siendo sus acusadores quienes terminaron siendo devorados por los leones, juntamente con su familia, ya que Daniel era inocente. Daniel capítulo 6, versículo 24. Biblia de las Américas. Es hallado culpable y su oración se convierte en pecado. Salmo capítulo 109, versículo 7. Biblia de las Américas. Dice la palabra, ¿qué esperanza hay para el impío cuando Dios reclame su alma? ¿Oirá Dios su clamor cuando venga sobre él la angustia? Job, capítulo 27, versículos 8 al 9, la Biblia de las Américas. Esta es la porción de Dios para el impío, siendo sus hijos destinados a la espada, y sus sobrevivientes sepultados, sin que sus viudas puedan llorar. Job, capítulo 27, versículos 13 al 15. Biblia de las Américas. Sean pocos sus días y otro tome su lugar. Salmo capítulo 109, versículo 8. Biblia de las Américas. Cuando una persona tiene manto de maldición, sus días están contados. Esto sucedió con Judas, pues con el precio de su infamia, obtuvo un terreno en el cual cayó de cabeza y murió, tomando otro su lugar como está escrito en el libro de los Hechos, siendo Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 1, versículos 16 al 26, Biblia de las Américas. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Salmo capítulo 109, versículo 9, Biblia de las Américas. Alguien con manto de maldición no solo atenta contra él mismo, ya que la maldición alcanza a los suyos, por eso dice la Biblia, que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de quienes le aborrecen, pero a los que le aman, muestra fidelidad hasta 1000 generaciones. Éxodo capítulo 20, versículo 5, Martín Nieto. Otras consecuencias del manto de maldición son las siguientes. Sus hijos vagan errantes, sus hogares son ruinas. El acreedor se apodera de todo lo que tiene. Extraños saquean el fruto de su trabajo. Nadie le extiende misericordia, ni se apiadan de sus huérfanos. Su descendencia es exterminada, su nombre borrado. No es borrado el pecado de sus padres, y es cortada de la tierra su memoria. Salmo capítulo 109, versículos 10 al 15, Biblia de las Américas. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 17. El manto de vergüenza. Por Edwin Castañeda y Luis Méndez. Salmo capítulo 109, versículo 29. Sean vestidos de oprobio mis acusadores, y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto. La palabra vergüenza viene del hebreo 1322 boshet, que es un sentimiento y una condición. La traducción es ídolo, afrenta, avergonzar, confusión, deshonra, ignominia, vergonzoso, vergüenza.
Según el diccionario de la Real Academia Española, vergüenza es turbación del ánimo, ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, así como turbación del ánimo, causado por timidez o encogimiento, y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Escrito está en el Salmo capítulo 109, versículo 29, que existe un manto de vergüenza. Es preocupante que alguien en este tiempo esté caminando con este tipo de manto, creyendo que se lo merece producto de una falta cometida o como consecuencia de sus actos. El Señor desea hacernos libres de toda cubierta, manto, traje, vestidura o cárcel de vergüenza. Esta palabra es meil, del hebreo 4598. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, Hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí, para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Este versículo evidencia la confrontación de Saúl y su hijo Jonatán, ya que Saúl lo acusa de ser homosexual al preferir a David. Por ello dice claramente que la vergüenza cae directamente sobre Jonatán. En realidad, no era así, pero Saúl estaba apartado de Dios y perdió su cordura creando un estigma sobre Jonatán. Un estigma puede ser una marca deshonrosa que puede llevar a la discriminación, la exclusión social, la pérdida del prestigio, hasta el punto de que las personas eviten buscar la ayuda que necesitan. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 8 al 11. Dentro de la congregación habrá creyentes que vivieron esa situación. También es muy claro en indicar que deben pasar un proceso. Ser lavados, santificados y justificados a través del nombre, que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Estas tres etapas tienen relación con el bautismo en agua, la ministración, la participación de la Santa Cena, la exposición a la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Un proceso completo que puede hacer que esa vergüenza sea retirada, y en su lugar le sea colocado un manto quíntuple que le permita poder llevar esa libertad de la cual se ha sido partícipe a otros que aún están cautivos en esa condición. Existe una vergüenza que se genera al tener padres que han hecho cosas aborrecibles, así como Saúl que en su locura acusa a la mamá de Jonatán de ser una prostituta, situación que en la vida de un hijo puede colocarle un manto de vergüenza. Y Jefté Galaadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté, y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté, y le dijeron, No tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Jueces capítulo 11, versículos 1 al 3. Jefté, siendo un valiente, no pudo vivir con sus hermanos, porque no fue aceptado al ser hijo de una ramera. Para ellos eso era una vergüenza y lo sacaban de su círculo. Jefté se apartaba del pueblo. Hay creyentes que viven con el manto de la vergüenza porque su apellido u origen los condena. Ese manto debe de quitárseles. Ello puede hacerse de la siguiente manera, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, es en donde está la redención, donde se corta toda herencia y vana manera de vivir de los padres, y es dada una nueva vida en libertad en Cristo Jesús, con la posibilidad de romper todo vínculo ancestral. Hay otras cosas que pueden colocar un manto de vergüenza,
Pero es importante que consideres que, si tienes ese manto, puedes ser libre, porque Cristo Jesús ya pagó el precio en la cruz. Si pones fe en ello, lo crees, confiesas, vives y declaras en los ambientes espirituales y físicos, y si buscas ayuda, saldrás de esa cobertura. Recuerda, como dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema Edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 18. El manto de soborno. Por Estuardo Herrarte. Proverbios. Capítulo 17, versículo 23. La Biblia de las Américas dice: el impío recibe soborno bajo el manto, para pervertir las sendas del derecho. Es importante resaltar los elementos del versículo base. Impío, soborno, bajo el manto y perversión del camino de la justicia. Se está ante un círculo vicioso involutivo que inicia por el estatus de impío. El impío. En términos generales, es el cristiano que nació de nuevo, pero que, en determinado momento de su vida, dejó la devoción a Dios y se apartó o cayó de la piedad, de la gracia, adoptando características de impiedad propias del mundo. El soborno, en el ámbito público y político, es un delito que está regulado en el Código Penal guatemalteco, específicamente en el artículo 439 y 442, con el nombre de cohecho, el cual puede ser pasivo si lo comete un funcionario o empleado público, o quien ejerza funciones públicas, que solicita o acepta directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor o dádiva, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo, y también es un activo, con relación a la persona que ejecuta el acto de ofrecer o entregar la dádiva o presente. El soborno también puede darse en la vida privada, entre personas particulares, sin trascendencia en el ámbito jurídico penal, pero sí reprochable moralmente. Consiste en la acción y efecto de sobornar, y sobornar, según el diccionario de la Real Academia Española, es dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita. El manto o bolso representa cobertura económica. La palabra manto es la H2436 y se pronuncia cake, que se puede traducir como seno, regazo, base. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, se habla de la medida buena, apretada, remecida y rebosante, la cual será vaciada en vuestro regazo. Esa palabra, regazo, según la concordancia Strong, es la G2859. Se pronuncia colpos, que se puede traducir como ensenada, regazo, seno. Asimismo, el diccionario Tuggy hace referencia a bolso o pliegue de una túnica, según el comentario de A.T. Robertson, es el doblez del amplio manto exterior atado por el cinto, constituía una bolsa, de muy común empleo. Bajo el manto de soborno. El soborno se da en lo oculto. A eso se refiere la frase bajo el manto. Esta ilicitud profana la bolsa de la túnica exterior atada por el cinto, es decir, la bolsa donde se guardan cosas, lo que puede aplicarse en figura a las finanzas de una persona o de una familia. Ese manto que forma la bolsa representa la cobertura. Un cristiano lleno de gracia con poder o autoridad puede ser tentado con la posibilidad de recibir una dádiva en lo oculto para otorgar un beneficio en favor del que soborna o de un tercero. Y, cuando a sabiendas recibe la dádiva, peca y corre el riesgo de volverse un impío que se cubre bajo el manto del soborno. También se puede dar activamente,
cuando el rol es el de entregar una dádiva para conseguir ese beneficio. Personajes que recibieron soborno. Balaam amó el pago de la iniquidad. Reconocido como una autoridad, fue buscado por Balac para maldecir a Israel a cambio de dádivas. Era un profeta que estaba caído y terminó como adivino. Judas. Fue un apóstol del Cordero y recibiendo soborno terminó traicionando a Jesús. Consecuencias del soborno. Ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio capítulo 16 versículo 19. Hace referencia a la labor de los jueces que deciden casos o a los consejeros que les asisten. El soborno tiene manto, pero también tiendas o casas. Job, capítulo 15, versículo 34, hace referencia a familias que por tradición se acostumbraron a participar de sobornos. Según Proverbios, capítulo 17, versículo 8, el soborno se vuelve una práctica, una esclavitud. El regalo es como piedra preciosa, piedra de encanto, ante los ojos de quien lo da, ya que el que lo ofrece cree que le traerá prosperidad. Los gobernantes que aman el soborno van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni a la viuda. Isaías, capítulo 1, versículo 23. Biblia de las Américas, es decir, dejan de practicar la verdadera religión. Los valientes que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho, Isaías capítulo 5, versículo 23, tarde o temprano se secan y se marchitan. Para evitar acercarse al soborno, es muy importante discernir la motivación del acto de dar regalos o dádivas, lo cual no es malo, pero puede abrir una puerta al pecado si lleva el propósito de alterar la voluntad de una persona con poder o autoridad, para lograr un fin específico prohibido o ilícito, o incluso lícito, pero violando principios o estatutos. Una especie de sobornómetro, aunque no el único, para examinar el corazón es que el soborno ciega la justicia del huérfano y de la viuda. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hay una prohibición, en Éxodo capítulo 23 versículo 8. No aceptarás soborno. No podemos comprar los dones con dinero. Leamos la consecuencia en Hechos capítulo 8 versículo 20. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 19. El manto del paganismo. Por Marlon Santos. Uno de los peligros de no estar bajo cobertura es que posiblemente se estén recibiendo y aceptando mantos que están entreteniendo, distrayendo, desviando de la verdad, conduciendo a la operación de error y más aún separando de las bodas con nuestro amado Señor Jesucristo a gran parte de la Iglesia de Dios. Uno de estos mantos lo leemos en Isaías capítulo 25, versículo 7, en la Biblia de Navarra. Dice: y eliminará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, y el manto que recubre todas las naciones. Iremos introduciéndonos en lo que representa este manto. Para ello recurriremos a la concordancia Strong, para ampliar el concepto del significado de la palabra naciones. Del hebreo 1471, Goy, dentro de sus acepciones encontramos nación extranjera, gentil, por implicación pagano. Esto nos amplifica a la concepción del manto del paganismo. Este manto ha establecido fiestas que celebra aún la Iglesia del Señor y se han convertido en tradiciones y costumbres que no honran a Jehová. Casi siempre consisten en actividades que son constituidas por modas o imitaciones del modelo del mundo, que involucran ritos, actividades, comida dedicada a ídolos, bebidas, conduciendo a la idolatría y conductas desordenadas. El manto del paganismo tiene su origen en la mundanalidad. Seduce y sugiere estilos de vida que están cautivando y engañando con falsas doctrinas. Parte de la Iglesia del Señor ha aceptado el manto del paganismo como le sucedió al pueblo de Israel. Esto lo leemos a continuación. Mira, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición,
Si obedecen los preceptos del Señor su Dios, que yo les mando hoy. La maldición, si desobedecen los preceptos del Señor su Dios, y se desvían del camino que hoy les marco, yendo detrás de dioses extranjeros. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 29. Biblia de nuestro pueblo. Ellos escogieron permanecer en el monte de la maldición, decidiendo cubrirse con el manto del paganismo. Sin embargo, cuando disponemos nuestro corazón para escoger el monte de bendición, recibimos vida en abundancia, descendencia que alcanzará las bendiciones decretadas sobre la primera generación y habrá largura de días. El manto del paganismo se manifiesta en la celebración de fiestas. El carnaval encierra a ídolos que constituyen una influencia de parte de las tinieblas. Se celebra 40 días antes de la Pascua. Esta fiesta pagana es una burla que disfraza todos los vituperios que padeció nuestro Señor. Pero con intenciones de diversión desordenada, este manto tiene un trasfondo diabólico. Es una celebración que involuciona con pecado sexual, borracheras y concupiscencia. Este manto debe ser rechazado por los hijos de Dios como lo hacía Jeremías. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Jeremías, capítulo 15, versículo 17, versión Castilian. El Señor nos advierte de esto en Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Versión Nácar Colunga. Por eso así dice Yahvé: si tú vuelves, yo te volveré y permanecerás ante mí. Si tú sabes distinguir lo precioso de lo vil, seguirás siendo mi boca. Ellos se volverán a ti, no serás tú quien te vuelvas a ellos. Debemos permanecer en la palabra profética más segura para que nuestro hablar sea: escrito está. El manto del paganismo está presente en la celebración anual en la que se festeja el supuesto nacimiento de Jesús, Navidad. Fue reconocida en el año 345 en honor de Saturno. Fue agregando a sus costumbres y tradiciones las imágenes de idolatría a través del denominado nacimiento. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 7. Además del típico árbol, hay objetos y personajes a quienes particularmente les atribuyen honra. Por ejemplo, los obsequios recibidos en esa noche. La iglesia, que está cubierta con el manto de los 5 ministerios, ha sido alimentada con sana doctrina y ha descendido sobre ella el rocío del cielo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. También tiene pleno entendimiento de que en la Biblia se evidencia de que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Otro manto del paganismo se festeja con el nombre de Halloween. Es un culto dedicado a Satanás. Se celebra el 31 de octubre, que es el Año Nuevo Celta. Ellos celebraban fiesta al dios de la muerte. Le identifican el color naranja, que representa el otoño, y el negro la muerte. Este manto del paganismo es abominación a Jehová, ya que consultan a los muertos visitando cementerios para tener contacto con ellos, practicando la adivinación. La verdadera iglesia del Señor es aquella que, a la manera de Ruth, no buscó la cobertura de mantos desconocidos, sino el manto de quien es redimida. Ruth, capítulo 3, versículos 9 al 10, versión Nácar Colunga, dice: y preguntó: ¿quién eres tú? Ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, pues tienes sobre ella el derecho del levirato. Él dijo: bendita de Yahvé seas, hija mía. Tu proceder ha sido a lo último mejor todavía que al principio, pues no has buscado ningún joven, pobre o rico. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 20. El manto de luto. Por Rosy de Santos. Encontramos en el libro de Ruth una figura muy hermosa sobre la novia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la iglesia que ha de casarse en las bodas del Cordero, con características notables. Por ejemplo,
Ella renuncia a la maldición heredada de la vana manera de vivir de sus antepasados, ya que era moabita, y al presentarse delante de Booz le dice, «Soy Ruth tu sierva». Vemos que tiene identidad, era fiel, y Booz, figura de nuestro Señor Jesucristo, le reconoce como mujer virtuosa. Eso llevó a que él le extendiera su manto, constituyéndose en su redentor al casarse con ella. Dice en Ruth, capítulo 3, versículo 9 al 11. Vemos en estos pasajes que Ruth reconoce que para ser redimida, necesita ser cubierta con el manto del que ha de ser su esposo. En el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, en la Biblia, Reina Valera contemporánea dice, entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. La iglesia debe estar cubierta. Necesita la protección de los 5 ministerios, lo cual le permitirá rechazar mantos que no bendicen ni edifican, siendo uno de ellos el manto de luto. Veamos. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 3, Biblia de Navarra. Yo, visto de luto a los cielos, y les pongo un saco como manto. No debemos recibir el manto de luto, dado que eso implica permanecer inmersos en la tristeza profunda, dolor, lamento, depresión, llanto, trastornos de ansiedad, enfermedad, pensamiento constante acerca de la pérdida. Por el contrario, hallamos en la Biblia a Jacob, que a pesar de vivir el luto, no recibió el luto como manto. Reconoció que, aun cuando estaba pasando por ese valle, según Salmos capítulo 23, versículo 4, lo que venía era vida, esperanza y promesas. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 35, versículo 18, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Otra referencia y enseñanza la narra la palabra de Dios con el padre de la fe, Abraham, quien al experimentar la pérdida de su esposa Sara, entendió que era tiempo de desprenderse, sin aferrarse a los recuerdos de la situación vivida. Como dice Génesis, capítulo 23, versículo 4, en la Nueva Biblia de los Hispanos. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice Salmos, capítulo 46, versículo 1. Él sostuvo al rey David por la muerte del hijo que dio a luz Betsabé. Fue restaurado del peligro de hacerse daño intencionalmente, ya que se oponía a comer o beber. Se quedaba tirado en el suelo y se negaba a levantarse, viviendo una amarga angustia sin escuchar a nadie mientras el niño estaba enfermo. Es decir, estaba atravesando un luto antes de tiempo. Fue levantado por nuestro Dios al enterarse sobre la muerte del niño, dejando el manto de luto. Se lavó, ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Esto le permitió continuar con su vida y recibir la revelación de que el luto no haría volver al hijo que había muerto, afirmando, «Yo iré a él, pero él no volverá a mí», con lo que pudo consolar a Betsabé y recibir un tiempo nuevo con el nacimiento de su sucesor, a su hijo Salomón. Dice en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 15 al 24. Adorar a Dios es lo que hizo Job cuando atravesó el tiempo de luto al perder a todos sus hijos en un mismo día. Job, capítulo 1, versículo 18 al 19. Y no añadió despropósito alguno a Jehová. Job, capítulo 1, versículo 22. El Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículo 23. Por lo que un verdadero adorador del Padre debe rechazar el manto de luto. El Señor cambia el lamento en danza, nos quita el manto de luto y nos viste de gozo. Salmos capítulo 30, versículo 11. Pasar el tiempo de luto es lícito. Esto lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4, Biblia Siglo de Oro, que dice,
Todas las cosas tienen su tiempo, y todo lo que hay debajo del cielo pasa en el término que se le ha prescrito. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, tiempo de dar muerte y tiempo de dar vida, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de luto y tiempo de gala. Es un periodo en el que se experimenta la partida de un ser amado, y donde pueden manifestarse sentimientos con recuerdos que pueden producir tristeza, por lo que es necesario que todo aquel que sufre el luto pase el tiempo prescrito y lo concluya, como sucedió por la muerte de Moisés, según Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Y le lloraron los hijos de Israel por espacio de 30 días en las llanuras de Moab, después de los cuales concluyeron el luto los que lo lloraban. Asimismo, la palabra nos sustenta, nos revela, y eso produce en nuestro ser esperanza, como dice en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, en la Biblia, Torres Amat. Porque si creemos que Jesús, nuestra cabeza, murió y resucitó, también debemos creer que Dios resucitará y llevará con Jesús a la gloria a los que hayan muerto en la fe y amor de Jesús. De manera que, para los que hemos recibido el manto quíntuple, tenemos por convicción que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Tanto si vivimos como si morimos, del Señor somos. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 21. El manto del engaño. Por Sergio Fernando Nich Montiel. Zacarías, capítulo 13, versículo 4. La Biblia de las Américas. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo para engañar. Definitivamente entender principios básicos bíblicos es de suma importancia para el cristiano, para poder aplicarlos y que se hagan rema en nuestra vida, obteniendo lo que eso conlleva, tanto acá en la tierra como en los cielos, tal como lo dice su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, versión Reina Valera 1960, dice: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Esto le fue dicho al apóstol Pedro cuando estaba presencialmente bajo la cobertura de Jesucristo. Por lo tanto, dentro de los principios básicos que vemos en la palabra de Dios están la obediencia, la cobertura, o mantos dimensionales, la ofrenda, la alabanza, el diezmo y la provisión, la humildad, la restauración, la sabiduría, la justicia, la misericordia y la autoridad. También existen mantos del mal, entre los que podemos mencionar el de la confusión y la cautividad, el de la violencia y de la maldición, el de la vergüenza y del luto, el del engaño, la ceguera y de la mendicidad, y así muchos otros más que tienen su implicación en las esferas espirituales y materiales. El diccionario de la Real Academia Española define manto o cobertura como tapar o resguardar algo, lo que abarca, el revestimiento sobre, es una autoridad sobre, es una capa de protección y o barrera, el contar con el aval de, el tener o gozar del respaldo de, el contar con una línea defensiva, contar con garantía, la representación en nombre de, implica derechos y obligaciones, el usufructo sobre algo. La palabra de Dios nos deja ver que desde el mismo principio de la humanidad, Adán y Eva tenían una cobertura o manto, primero espiritual y luego material. El libro de Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 16, versión Reina Valera 1960, dice: «Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, cubiertos con un manto espiritual. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Génesis capítulo 2,
Versículo 25. Versión Reina Valera 1960. Se puede ver entre líneas que Adán y Eva gozaban de la cobertura o manto divino estando en el Edén, protegidos y cubiertos con vestiduras espirituales, teniendo todo lo necesario para vivir. Sin embargo, la desobediencia trae sus consecuencias, ya que se salen de la cobertura espiritual que el Altísimo les había otorgado, y les son abiertos sus ojos, viéndose ya sin la cobertura, sin un manto espiritual y desnudos materialmente, huyendo de la presencia de Dios, tratando de cubrirse inadecuadamente y tratando de ocultarse. Es en este momento que el Señor, en su grandeza y misericordia, les otorga una nueva vestidura, un manto de piel, lo cual significa otro tipo de cobertura o manto, otra realidad y otra esfera dimensional. Un castigo y maldición. La Biblia nos enseña que la Iglesia, la novia de Jesucristo, se debe casar con Él, pero debe tener un manto de cobertura real, una vestimenta especial, el cual es un manto de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, versión Reina Valera 1960 dice: Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es muy delicado, ya que ese manto debe de ser el correcto. No es cualquier cosa. Quiere decir que se debe tener la cobertura verdadera y santa para poder casarse con Jesucristo. Debe de fluir la palabra de Dios en una sola voz, la voz del Espíritu Santo, como un alimento fresco espiritual, fluyendo en toda la iglesia para traer la verdad como un manto de cobertura sobre su amada. Hoy en día se puede ver que hay doctrinas de mentira, mantos del engaño que se han infiltrado en la iglesia sutilmente y de muchas formas. Por ejemplo, mantos de engaño en la alabanza, ya que contienen mezclas de música del mundo. También un manto de iglesia independiente y autosuficiente, como la iglesia emergente y de la nueva era. El manto de la mentira, mintiendo así, como lo hizo la serpiente en el Edén con Eva, para apartar a la novia de casarse con el Rey de Reyes. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Miqueas, capítulo 3, versículos 5 al 7. Versión Reina Valera, 1960. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es errar a la sombra de un púlpito. Que el manto que sea puesto sobre ti y sobre la iglesia sea el manto del Espíritu Santo. Maranata. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema, edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 22. El manto de la burla. Por Pablo Arana. El manto representa la cobertura con la que Dios reviste a los suyos. Es más que una metáfora espiritual. Es la señal visible del favor, la elección y la comisión del Señor. Quien camina cubierto con el manto correcto, participa de la comunión espiritual con Cristo, accede a provisión, sanidad y poder, para cumplir su propósito. Sin embargo, no se puede recibir esta cobertura mientras se conserven mantos incorrectos. Para vestirnos de gloria, primero hay que despojarnos de la confusión, de la violencia, de la vergüenza, del luto, y también, aunque parezca menos evidente, del manto de la burla. Este manto aparece en uno de los momentos más terribles, cuando a Jesús, siendo inocente, lo cubren no para honrarlo, sino para burlarse de él. Mateo capítulo 27, versículo 28 al 29, relata que los soldados romanos le quitaron su ropa y le pusieron un manto escarlata, tejieron una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza y procedieron a burlarse de él. Lucas capítulo 23, versículo 11, añade que Herodes,
junto con sus soldados, lo menospreció, lo escarneció y le vistió con una ropa espléndida. En ambos pasajes, el manto no era una verdadera cobertura, sino un disfraz impuesto por corazones burladores. La burla es un manto falso. Tiene la apariencia de honra, pero su propósito es la humillación. Es un mecanismo del impío para desacreditar lo sagrado, para pisotear lo santo, para ridiculizar lo que no comprende. Y es también una señal del tiempo final. En la carta del apóstol Judas capítulo 1 versículo 17 al 18, se nos advierte que en los postreros días se levantarán burladores que andan según sus propias pasiones impías. Son personas que no solo rechazan la verdad, sino que la ridiculizan, arrastrando a otros a su incredulidad. Más adelante, en el versículo 19, agrega que estos provocan divisiones, no tienen al Espíritu del Señor y actúan según sus propios deseos. Cuando la burla se normaliza en una persona, en una congregación o en una generación, se pierde el temor del Señor. Todo se convierte en espectáculo, lo profético se caricaturiza, lo santo se trivializa, lo profundo se convierte en motivo de chiste. Y detrás de esas sonrisas sarcásticas, habita un espíritu que quiere despojar a la iglesia del poder de su manto verdadero. Porque quien se acostumbra a burlarse de lo espiritual, termina endureciendo su corazón al mover de Dios. Hoy, la iglesia necesita discernir los mantos falsos que la cultura de este siglo quiere imponerle. Hay un manto de burla que intenta infiltrarse bajo formas más sutiles. La ironía disfrazada de crítica constructiva, el sarcasmo disfrazado de sabiduría, la burla hacia el mover genuino de Dios camuflada de madurez. Pero cuando caemos en esa trampa, perdemos la delicadeza espiritual necesaria para reconocer la presencia de Dios y comenzamos a tratar con ligereza, lo que deberíamos tratar con reverencia. Por eso la mayor tragedia es que esta burla no siempre viene del mundo, sino que puede nacer desde los mismos púlpitos. En el afán de parecer modernos o relevantes, hay ministros que cruzan la delgada línea entre la gracia y la irreverencia. Recuerdo escuchar de un predicador que dijo que la Santa Cena bien podría celebrarse con papas fritas y una bebida gaseosa. Una afirmación como esta no solo banaliza un acto sagrado, sino que revela un corazón que ha perdido la reverencia. La Escritura está llena de advertencias contra la burla. En Proverbios capítulo 3, versículo 34, dice que Dios se burla de los burladores, pero da gracia a los humildes. En segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 23 al 24, vemos cómo unos muchachos se burlaron del profeta Eliseo, llamándolo calvo, y fueron heridos por osos. Tal vez este no era un castigo desmedido, sino una señal del juicio divino contra aquellos que se burlan de un siervo del Señor y de lo que representa. La burla, aunque parezca un gesto pequeño, es un indicador del tipo de manto con el que alguien está cubierto, uno de orgullo, incredulidad y rebelión. El Señor viene por una iglesia vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. No puede recibir esa vestidura una iglesia que aún se cubre con sarcasmo, con menosprecio hacia lo santo. El llamado hoy es a despojarnos de todo manto incorrecto. El manto de la burla no protege, no cubre, no honra, no bendice. Es un manto que expone, que avergüenza y que separa. Así como a Jesús le impusieron un manto de burla para intentar desacreditarlo, a muchos creyentes se les quiere imponer ese mismo manto cuando se atreven a caminar con celo por la verdad. Pero debemos recordar que, aunque el mundo se burle de los que viven en santidad, al final, Dios honrará a los que se mantuvieron cubiertos con su manto. No es momento de reírse del llamado, del altar ni de la palabra de Dios. Es momento de temblar ante la palabra
y de volver a vestirnos con el temor de Dios. Te invitamos a escuchar el siguiente tema. Revista Rema. La voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 23. El manto de ceguera. Por Diego Figueroa. El capítulo 10 de Marcos nos habla de un mendigo ciego llamado Bartimeo, que significa el impuro, alguien que en ciertas ocasiones de su vida escuchó acerca de Jesús de Nazaret, el hijo de David, pues así le llamaba. Si analizamos los versículos de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, podemos notar que cuando Jesús llegó a Jericó, se encontró con Bartimeo sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que, a pesar de ser llamado impuro, eso no le impedía utilizar sus oídos para escuchar al Señor. ¿Habrá oído a las personas hablar acerca de Jesús? ¿O sus oídos estaban tan ejercitados que ya reconocía la voz del Señor acercándose? Puesto que al final del capítulo le llama Raboni, que significa maestro. ¿A qué quiero llegar con esto? A que, aunque Bartimeo tenía un impedimento, eso no le impidió acercarse al Señor y con fe pedirle un milagro aquel día. A pesar de su situación, Bartimeo se animó a confiar y aprovechó la mejor oportunidad que llegó a su vida. Dejó a un lado su manto de ceguera y confió en Dios. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Ahora bien, ¿qué significaba ese manto de ceguera para Bartimeo? Ese manto representaba estar cubierto por una capa, ropa, vestido, vestidura, etc. Es decir, su situación fue únicamente pasajera, hasta que se atrevió a dejar a un lado las antiguas vestiduras de su pasado y comenzar una nueva vida que solo Cristo pudo darle. Esta nueva etapa no solo le devolvió la vista, sino que también le permitió ver al Señor y seguirlo por el camino. Y algo muy importante, ya no sería llamado hijo de Timeo. Lo dice Marcos, capítulo 10, versículo 46. Un nombre caldeo perteneciente a una tribu que con el tiempo se mezcló con Babilonia, sino que ahora estaba en el camino de ser llamado un hijo de Dios. Esto significa que, antes, Bartimeo estaba sentado junto al camino, ciego e impuro, pero por haber tenido fe, ahora caminaba por el camino, ya no ciego, sino limpio y con sus sentidos corregidos en el camino que es Cristo. Pero, ¿por qué el Señor no lo sanó antes? Porque fue hasta el momento en que Bartimeo arrojó su manto de ceguera y decidió ser libre. Estimado oyente, como sabemos, los seres humanos tenemos 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿No serán estos comparables con los 5 ministerios primarios que el Señor estableció para capacitar a su iglesia? Como dice Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Creo que sí, y es por esta razón. Bartimeo estaba incompleto. Tenía 4 de sus 5 sentidos funcionando. El manto de ceguera le impedía ser instruido totalmente. Es así que le faltaba algo, y ese algo fue ser capacitado plenamente por la mano de Dios, ya que la mano de Dios son los 5 ministerios. Lo podemos ver en Habacuc, capítulo 3, versículo 4, y estos ministerios fungieron al 100% en Cristo Jesús. Solamente así Bartimeo pudo ser capacitado en el camino y caminar junto a él, dejando a un lado la vieja vida impura para ahora ser llamado puro. Es como si le hubieran cambiado de nombre, porque el Señor le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Bartimeo ya no era el mismo. Ahora podía decidir qué hacer con su vida, y decidió bien. En ocasiones, alguien puede ser liberado de su antigua forma de vivir, manto, por la intervención de otro. Por ejemplo, Lázaro, estando muerto, fue resucitado por Cristo. Pero Bartimeo tuvo que decidir por sí mismo dejar su manto y correr con fe. Decidió dejar a un lado la maldición y buscar la bendición. Quería ser justo, pero debía creer y actuar levantándose. 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 16.
Bartimeo no permitió que la voz de los incrédulos callara lo que él creyó que podía hacer. Resumen de cómo podemos actuar como Bartimeo. Dejar atrás la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Abandonar toda impureza. Apartarnos del camino viejo. Anhelar un nombre nuevo. Aprender a escuchar al Señor y reconocer su voz. No dar oído a los incrédulos. Arrojar el manto viejo de maldición. Tener fe y respaldarla con acción. Seguir el camino nuevo, que es Cristo Jesús. Al final del capítulo, vemos a un hombre nuevo y transformado. Aquel Bartimeo, hijo de Timeo, un nombre con influencia babilónica, ahora tenía un nombre nuevo, nuevas oportunidades, una fe renovada y algo que contar a los demás con esperanza. Ya no seguía en maldición, sino en bendición. Y lo más increíble de todo es que Jesucristo no lo juzgó por su pasado, sino que le tendió la mano, lo sanó y le permitió seguirlo por el resto de sus días. Ahora bien, ¿no podemos nosotros también actuar como Bartimeos transformados? ¿No deberíamos arrojar ese manto de ceguera espiritual y cualquier otro manto de maldición y anhelar que nuestros ojos sean abiertos a la nueva dimensión que el Señor tiene preparada para nosotros? Claro que sí, pero debemos actuar. Vete, tu fe te ha sanado. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186. Septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 24. El manto de mendicidad. Por Vilma Cruz, Carol de Acevedo y Sara Beliz. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 50, Biblia Reina Valera dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su manto, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo es un nombre cuya traducción es hijo de Timeo, según la concordancia Strong. Timeo se traduce como inmundo, impuro de menstruación. Es decir, que su nombre era hijo del inmundo. Podríamos entender que tenía una genética contaminada por causa de su padre. Además, Bartimeo mendigaba junto al camino. Haciendo una relación con la parábola del sembrador, leemos en Marcos capítulo 4, versículo 4 al 15, que quien está junto al camino oye la palabra de Dios, pero Satanás roba esa palabra y se la come. ¿Y qué simboliza estar mendigando junto al camino hoy en día? La Biblia nos enseña, en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es el camino, pero algunas veces podríamos cometer el error de acercarnos a oír al Señor sin hacernos partícipes de los milagros, de sus obras o de su amor. Podríamos estar en una congregación mendigando, pero no necesariamente mendigando dinero o comida, sino por atención, reconocimiento, compañerismo, para evitar la soledad. Y claro, al estar en una congregación del Señor, adquirimos familia espiritual, que nos quita la soledad, pero es necesario que no se vuelva prioritario buscar los beneficios de estar juntos, sobre buscar a Cristo por amor. Asimismo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 47 al 52, que Bartimeo oyó que era Jesús de Nazaret quien se acercaba. Es decir, que él ya había escuchado de Jesús y de los milagros. Por ello comenzó a llamarlo insistentemente, clamándole, diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús escuchó y se detuvo y mandó por Bartimeo, a quien le dijeron: Ten confianza, levántate. Pero no solo eso, antes de presentarse delante del Señor, se despojó del manto de mendigo que lo cubría y lo caracterizaba, pudiendo entonces presentar su petición de poder ver. Jesús se lo concedió dándole también salvación, concediéndole así lo que dice en primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 18, Amado oyente,
Podría ser que vivamos hoy en día una situación similar, que estemos cercanos a una iglesia o a una predicación y hayamos escuchado que Jesucristo sana, salva, que nos ama, pero quizás solo se ha quedado en eso. En oír, es necesario no conformarse a estar junto al camino oyendo, sino por nuestro bien, acerquémonos a Cristo con fe, solicitándole sanidad en espíritu, alma y cuerpo, pidiéndole que nos quite toda inmundicia que quizá heredamos en nuestra genética. Creámosle y despojémonos del manto de mendicidad. Hay otro mendigo que encontramos descrito en la Biblia, es Lázaro. Las Escrituras nos narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 20 al 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de un hombre rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Esta parábola nos enseña que de alguna forma Lázaro sentía alivio con las lamidas de los perros en sus llagas, y podemos relacionar a los perros con lo que leemos en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, versión Serafín Ausejo. Cuidado de los perros, esos malos obreros que mutilan el cuerpo con la falsa circuncisión. En otras palabras, los perros que aliviaban las llagas de Lázaro son la figura de los falsos ministros que, abrazando la religión y falsas doctrinas, alivian el peso que el pecador tiene, impidiéndole poderse arrepentir y experimentar una verdadera manifestación de la gracia. Por eso dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 19. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por ello, Dios nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 26, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Así que podemos entender que el manto de mendicidad también está simbolizado en tener un estilo de vida basado en doctrinas de error, que no solo provocan perdición a quien lo posee, sino a alguien más que con el ejemplo equivocado. Aprende a vivir así, con prejuicios e interpretaciones erróneas, legalismos destructivos y cargas mayores a la capacidad, y que, en lugar de dar fuerza, destruyen. No podremos estar delante del Señor. Si tenemos este manto sobre nosotros, debemos hacer lo que hizo Bartimeo: clamar a Jesús, despojarse del manto de mendicidad y caminar hacia Cristo, porque Él es la luz y abrirá nuestros ojos y nos salvará. Hosana. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Revista Rema. Edición 186, septiembre 2025. La importancia del manto. Tema número 25, el manto del homicidio. Por Carlos Acevedo. El manto, cobertura, tiene diversidad de funciones que bendicen la vida del creyente. Prepararse para la boda, como dice Ruth capítulo 3, versículo 9 en la Biblia de las Américas, sirve para tener comida fresca, según Éxodo capítulo 12, versículo 34. Sanidad, como dice Mateo capítulo 9, versículo 21. Para abrir nuevas dimensiones. Lo vemos en el segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 14, etc. Lamentablemente hay personas que intentan casarse o entrar en las bodas del Cordero con su propio traje, dejando por un lado la vestidura que se había comprado para él, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 11. Nueva Biblia Viva. Pero cuando el rey fue a ver a los convidados, vio que uno no traía puesto el vestido de boda que había comprado para los invitados. Tal y como lo hizo Bartimeo cuando era ciego, nos muestra Marcos capítulo 10, versículo 50. Se debe quitar todo manto adverso que, en lugar de traer bendición, atrae ceguera y estancamiento. Uno de estos mantos negativos es el manto del homicidio. Lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 20, en la Biblia de las Américas, y dice, «Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación.
y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Esteban fue asesinado por personas que, al igual que Saulo, respiraban amenazas y muerte contra los discípulos, como dice en Hechos, capítulo 9, versículo 1, en la Biblia de las Américas. Eso quiere decir que este grupo de celosos por la religión no escatiman golpear, arrastrar e inclusive matar a los hermanos con tal de imponer sus ideas sobre los demás. A continuación, algunas características de los que portan este manto. 1. Odio en contra de la palabra de Dios y en contra de los ungidos. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. Esteban fue enviado por los apóstoles de aquella época. Estaba cubierto y lleno de gracia y de poder de Dios. Esta bendición irritaba a los religiosos de aquel tiempo, quienes se le opusieron, mintiendo, levantando falsos testigos que influyeran y alborotaran los ambientes. Hoy en día, los del manto homicida pueden esconderse detrás de un perfil anónimo, crear controversia o bien desvirtuar frases, intenciones y predicaciones, con tal de apagar la unción y la revelación de la palabra. 2. Utilizan medios legales contra la Iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 2 y Esther capítulo 3, versículo 9 al 10. Hoy en día, la Iglesia del Señor Jesucristo está siendo atacada por diversos frentes. Uno de ellos es el frente legal, el cual tiene como objetivo matar la libertad de culto, la familia, el matrimonio, los ministerios, etc. Es interesante estudiar cómo en el tiempo de Daniel, figura de un ungido del Señor, un grupo de enemigos buscaron matarle a través de decretos legales. Como dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, en la Biblia de las Américas. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. 3. Buscan atar a los que están en el camino. Hechos capítulo 9, versículo 2, en la Biblia de las Américas dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. La palabra atar viene del griego 1210, deo, que se traduce como atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Las ataduras tienen como objetivo el limitar el actuar de una persona, con el objetivo de matarlo. Sansón, figura de otro ungido del Señor, fue atado en múltiples ocasiones para matarlo, como vemos en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1 al 10, en la Biblia de las Américas. 4. Son de la sinagoga llamada de los libertos. Hechos capítulo 6, versículo 9, Biblia de las Américas. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. La palabra liberto viene del griego 3032, que se traduce como esclavo liberado o su descendiente. Es decir, son personas que, a pesar de haber sido liberadas, siguen siendo esclavas y no toleran la revelación ni el poder de Dios. Hoy en día, encontramos diversidad de sinagogas modernas que buscan limitar y matar a la Iglesia en cuanto a doctrina, alabanza, dones y el fluir de los 5 ministerios. Dejando el manto de homicidio. La palabra homicidio fue redefinida por el Señor Jesús, quien dijo que debemos de cuidar el trato hacia nuestros hermanos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga, raca, a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga, idiota, será reo del infierno de fuego, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, en la Biblia de las Américas. La Biblia nos exhorta a dejar todo manto de iniquidad y movernos hacia una cobertura que nos bendiga, según nos enseña segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, y nos haga crecer a la manera de Samuel, quien era cubierto año con año por sus padres, como está escrito en primer libro de Samuel capítulo 2,
versículo 18 al 19. Otra de las formas de quitar este manto es llenarse de la palabra de Dios para que el corazón sea limpio y se alcance el arrepentimiento. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19. El apóstol Pablo es uno de los mejores ejemplos, quien, dejando atrás todo manto de muerte, en su etapa de Saulo, prosiguió al supremo llamamiento en Cristo Jesús, siendo obediente y apegándose a las coberturas ministeriales de su época. Te invitamos a escuchar el próximo tema. Revista Rema. La voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.